Do not fear because the battle is God's. No tema porque la batalla es de Dios. Throughout our lives, we live several experiences. A través de nuestras vidas vivimos muchas experiencias. Some of them are good, some of them are not that good, and some of them are really bad. Algunas son buenas, otras no tan buenas y otras son realmente muy malas. And all of them produce different emotions in our lives. Y todas ellas producen diferentes emociones en nuestras vidas. For instance, happiness, sadness, anger, or fear, among others. Por ejemplo, felicidad, tristeza, enojo, miedo, entre otras. Fear is the one we are going to speak about today. El miedo es alguna de ellas que vamos a hablar hoy. Fear is considered a human emotion that is triggered by a perceived threat. El miedo es una emoción humana que es desencadenada por la amenaza percibida. It is a basic survival mechanism Es un mecanismo básico de supervivencia that signals our bodies to respond to danger que hace que nuestro cuerpo responda al peligro with a fight or flight response. con pelea o con huidas. Amen. Those are Amen. two of the most common behaviors when we feel fearful. Esas son algunas de las más emociones comunes que sentimos cuando tenemos miedo. Fear is one of the most common and at the same time dangerous emotions. El miedo es una de las emociones más comunes, pero a la vez peligrosas, Because it can lead a person to make terrible mistakes when he or she is fearful. porque puede guiar a una persona a cometer graves errores Or to do risky things. o a hacer cosas peligrosas, Or it can simply paralyze a person. o simplemente paralizar a una persona. According to a study performed by the University of Minnesota, De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Minnesota, physically speaking, físicamente hablando, living under constant fear vivir bajo constante miedo weakens our immune system puede dañar nuestro sistema inmune and can cause cardiovascular damage, y puede causar problemas cardiovasculares, gastrointestinal problems problemas gastrointestinales such as ulcers, como úlceras and irritable bowel syndrome, y el síndrome de colon irritable and decreased even fertility. y disminuir aún la fertilidad. Fear can also impair formation of long-term memories. El miedo puede incluso intervenir en la memoria a corto plazo And cause damage to certain parts of the brain. y puede causar daño a partes importantes del cerebro. Other consequences of permanent fear Algunas otras consecuencias del permanente miedo include fatigue, incluye la fatiga, clinical depression, la depresión clínica, accelerating aging, envejecimiento and even premature death. e incluso la muerte prematura. So whether threats to our security are real or perceived, Entonces, si la amenaza de nuestra seguridad sea real o percibida, it can cause an impact on Puede- our mental and physical well-being. puede causar un impacto en nuestra vida física, en nuestro bienestar físico o incluso mental. Fear is something terrible when you cannot control it, El miedo es algo terrible cuando usted no lo puede controlar, because it can cause problems to your physical body but also to your mental health. porque puede causar problemas físicos en su cuerpo y también puede dañar su salud mental. And if we speak about the spiritual realm, Y si hablamos de la relación espiritual, amen, of the spiritual area, en el área espiritual,
We know that when we feel fearful, Sabemos que cuando nos sentimos temerosos, when we don't trust in God, cuando no confiamos en Dios, when our fears are higher than our trust in God, cuando nuestros miedos son mayores que nuestra confianza en Dios, we are also in danger. también estamos en peligro. We know that since we gave our lives to God, we were taken out of darkness and we started to live a new life in the light of Jesus. Sabemos que desde que dimos nuestra vida a Dios, nosotros fuimos sacados de las tinieblas y vinimos a la luz de Jesús. Which means that we became enemies of the world and we became friends of God. Que significa que nos convertimos en enemigos del diablo y venimos a ser amigos de Dios. You and I cannot want or cannot desire to be friends of the world. Usted y yo no podemos desear una relación con el mundo o Amen. con las cosas malas. Yes, we cannot get involved in those earthly things outside church. No podemos vernos envueltos en todas esas cosas terrenales que están afuera de la iglesia. And when I speak about earthly things, Y cuando hablo de las cosas terrenales, I am speaking about sin, about evil. estoy hablando del pecado, del mal. So since we are in the light, Entonces, desde que estamos en la luz, amen, we became enemies of the devil. venimos a ser enemigos del diablo. And that means that we are in a warfare. Y eso significa que estamos en una guerra, Because the enemy is against the church of God, porque el enemigo está en contra de la iglesia de Dios and we are against the enemy. Amen. y nosotros estamos en contra del enemigo. I Amén. don't know if you are not against the enemy, but in my case, I am against him. Yo no sé si usted está en contra del enemigo, pero en mi caso yo estoy en contra del enemigo. The Bible says that we need to fight the good fight of faith, La Biblia dice que nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe and that we need to lay hold on eternal life. y debemos echar mano de la vida eterna. And it involves a wrestle. Y eso va a ser un resultado. That involves a fight, that is to wrestle. Eso envuelve una batalla, una guerra. Amen. A wrestle in which we find no rules. Una batalla donde nosotros peleamos sin reglas Amen. Amen. And we need to understand that. y necesitamos entender eso. Christian people cannot be fearful people. Las personas cristianas, el pueblo cristiano, no podemos ser un pueblo temeroso, Because the Bible says in different parts porque la Biblia dice en diferentes partes that we have been chosen by God, que fuimos escogidos por Dios, that we are His children, que somos sus hijos, and He has promised to be with us until the end of the world. y Él tiene promesas para nosotros antes del arrebatamiento de la iglesia. He has said that He will be with us until the end of the world. Él ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. So today we are going to see the case Y hoy vamos a ver el caso of a king de un rey who felt fear. que se sintió temeroso. And we are going to see how this king faced that fear. Y vamos a ver cómo este rey enfrentó ese miedo. Amen. Amén. Let's go to 2nd of Chronicles chapter 20. We are going to read from verse 1 to verse 3. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Glory to the name of Jesus. Gloria a Dios. 2nd of Chronicles chapter 20 from verse 1 to 3. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos del 1 al 3. The Bible says, it came to pass after this also that the children of Moab and the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, There cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side, Syria, and behold, they be in Hazazon Tamar, which is En Gedi.
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. And the first part of verse 3 says, and Jehoshaphat feared. Y la primera parte del verso 3 dice, entonces él, Josafat, tuvo temor. Who was Jehoshaphat? ¿Quién era Josafat? If we go back to chapter 17, Si vamos antes al capítulo 17, we are going to find in a clearer way who was this man. vamos a ver en una manera más clara quién era este hombre. Jehoshaphat was the fourth king of the kingdom of Judah. Josafat fue el cuarto rey del reino de Judá. If we read in chapter 17, Si leemos en el capítulo 17, the Bible says, and Jehoshaphat, verse 1, his son reigned in his stead and strengthened himself against Israel. dice, reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. And he placed forces in all the fenced cities of Judah and set garrisons in the land of Judah and in the cities of Ephraim, which Asa his father had taken. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente en guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. In verse 3, the Bible says that the Lord was with Jehoshaphat because he walked in the first ways of his father David and sought not unto Baalim. El verso 3 dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. But sought to the Lord God of his father and walked in his commandments and not after the doings of Israel. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Therefore the Lord established the kingdom in his hand, and all Judah brought to Jehoshaphat's presence, and he had riches and honor in abundance. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Verse 6, and his heart was lifted up in the ways of the Lord. Moreover, he took away the high places and groves out of Judah. Verso 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Verse 10, Verso 10, and the fear of the Lord fell upon all the kingdoms of the lands that were round about Judah, so that they made no war against Jehoshaphat. y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. And if we go to chapter 18, verse 1, Y si vamos al capítulo 18, verso 1, the Bible says, now Jehoshaphat had riches and honor in abundance and joined affinity with Ahab. tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. So, in the first verses we just read, we find a very prosperous king. En los primeros versos que leímos encontramos a un rey muy próspero. And even verse 13 says E incluso el verso 13 dice that he had much business in the cities of Judah, and the men of war, mighty men of valor, were in Jerusalem. tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. So everything seems that he was in the perfect conditions. Todo parecía que él estaba en una perfecta condición. He had riches, Él tenía riquezas, he was full of presents, él estaba lleno de presentes, many people honored him, muchas personas lo honraban, he trusted in God, él confiaba en Dios, he knew the Lord, él conocía a Dios and he wanted to lead the people under his commandment to come back to God. y él quería guiar a la gente para que anduviera en los caminos de Dios. So why now this king is fearful? Entonces, ¿por qué ahora este rey está temeroso? What happened? ¿Qué pasó? Well, in chapter 18, Bueno, en el capítulo 18, at the end of verse 1, the Bible says that he joined affinity with Ahab. en el verso 1, en la última parte dice, y contrajo parentesco con Acab.
Ahab, you know that he was the seventh king of Israel and the husband of Jezebel. Acab, usted sabe que fue el séptimo rey de Israel y contrajo matrimonio con Jezabel. And they worshipped Baal. Y ellos adoraban a Baal. They disobeyed prophetic warnings and words many times. Ellos desobedecían las palabras proféticas y las palabras de los profetas muchas veces. So the result, if you read all the chapter 18, El resultado, entonces, si usted lee todo el capítulo 18, you will find details usted va a encontrar detalles of that alliance between Jehoshaphat and Ahab. de esas alianzas entre Josafat y Acab. And the result of that alliance Y los resultados de esas alianzas was Ahab's death. fue la muerte de Acab. Then, if we go to chapter 19, Luego, si vamos al capítulo 19, let's read verse 1 and 2. leamos el verso 1 y 2. Verse 1 says, And Jehoshaphat the king of Judah returned to his house in peace to Jerusalem. El verso 1 dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. And Jehu, the son of Hanani, the seer, went out to meet him. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, Shouldest thou help the ungodly and love them that hate the Lord? ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Therefore is wrath upon thee from before the Lord. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. However, in verse 3, Sin embargo, en el verso 3, the Bible says, Nevertheless, there are good things found in thee, in that thou hast taken away the groves out of the land, and hast prepared thine heart to seek God. pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. So here we find Jehoshaphat being rebuked by the seer. Aquí vemos a Josafat siendo reprendido por otro hombre. And the Bible says at the end of verse 2 that the wrath of the Lord was upon him. Y al final del verso 2 vemos que dice, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. So it could be that Jehoshaphat was feeling fearful in this new battle Puede ser que Josafat haya sentido miedo en esta nueva batalla, because he knew he had failed the Lord. porque él sabía que había fallado a Dios, That he did something that was wrong. porque él hizo algo que estaba equivocado, That he didn't obey the voice of God and made alliance with the wicked one. porque él había olvidado el pacto con Dios y había hecho alianzas con las personas malas. But the other things he had done good Pero las otras cosas que él había hecho bien were extremely good. fueron extremadamente buenas. That in verse 3 the Bible says that anyway the Lord would have mercy on him because he had prepared his heart to seek him. Entonces en el verso 3 dice que Dios iba a ser misericordioso por él porque él había derribado las imágenes de acera y se había dispuesto de corazón a buscar a Dios. So the focus of this message Entonces el foco de este mensaje is to see how this man, despite he knew he had failed the Lord, es ver cómo este hombre, a pesar que él sabía que había fallado a Dios, he was a man who feared God. era un hombre que temía a Dios, He was a man who loved the law of God, él era un hombre que amaba la ley de Dios, but also had failed him. pero también le había fallado. How this man was able to face that fear. Cómo este hombre fue capaz de enfrentar esta batalla, este miedo. And I just gave the description of Jehoshaphat Y ya di la descripción de Josafat because I think many of us can identify ourselves with him. porque creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con este hombre. We love God,
nosotros amamos a Dios, we want to help others to know God, queremos ayudar a otros a que amen a Dios, a we que try conozcan. to do our best for the Lord, Queremos hacer lo mejor de nosotros por el Señor, but sometimes we fail at this king. pero también muchas veces nosotros fallamos como este rey. However, Sin embargo, even if we fail, aun si nosotros fallamos, we have to remember that God is faithful tenemos que recordar que Dios es fiel and that God is always ready to help us. y que Dios siempre está listo para ayudarnos, Despite our mistakes, a pesar de nuestros errores, despite our unbelief, a pesar de que no creemos, despite sometimes we want to backslide, a pesar que muchas veces nosotros nos queremos descarriar. He is ready to help us if we come in humbleness to Him. Él está dispuesto a ayudarnos si venimos en humildad. So, the problem is not to feel fearful. Entonces el problema no es sentir miedo. The problem is when we get accustomed to feel fearful. El problema es cuando nosotros nos acostumbramos a sentir miedo. The problem is when we don't do the things we have to do El problema es cuando nosotros no hacemos las cosas que tenemos que hacer because we feel fearful. porque sentimos miedo. The problem is when we don't come to the feet of God when we feel fearful. El problema es cuando nosotros no venimos a la vid de Dios cuando nos sentimos con miedo. Amen. Amén. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Gloria al nombre del Señor. So now we are going to study chapter 20. Y ahora vamos a estudiar el capítulo 20. The first thing this king did La primera cosa que este rey hizo when he felt fearful cuando él sintió miedo was to humble himself before God through fasting and prayer. fue humillar su rostro con oración y ayuno. Verse 3 says, Verso 3 dice, chapter 20, verse 3. capítulo 20, verso 3. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. My brother and sister, Mi hermano y hermana, and if there is a friend today here, y si hay algún amigo aquí hoy and you are facing a difficult y situation, usted está atravesando por una situación difícil and you feel fearful, y usted se siente temeroso because you don't know what will be the end of that situation. porque usted no sabe cuál va a ser el final de esa situación. Let me tell you that in times of crisis, Déjeme decirle que en tiempo de crisis it is always good es siempre bueno to pray and fast. orar y ayunar. It should be the first thing we should do. Debe ser la primera cosa que nosotros debemos hacer. Because when we fast and pray, we humiliate, we humble ourselves before the Lord. Porque cuando nosotros oramos y ayunamos, nos humillamos y somos humildes delante de Dios. And something I find really good here in this chapter Y algo que encuentro muy bueno en este capítulo is that the king invited all the people in that area es que el rey invitó a todas las personas en esa área to do the same, to fast and pray. a hacer lo mismo, a orar y ayunar. In verse 13, the Bible says, and all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. Y el verso 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus hijos y sus mujeres y sus hijos. If we are in a crisis, Si nosotros estamos en una crisis, it is good to involve our spouses, our children in seeking the Lord. es bueno invitar a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos a buscar a Dios. We need to join forces. Debemos unirnos en fuerzas
And if there is a problem in the congregation, Y si hay algún problema en la congregación, why not to join forces with other brothers and sisters? ¿por qué no unir esfuerzo con otro hermano y otra hermana? With other spiritual leaders? Con otros líderes espirituales. That is necessary to fight against the enemy. Eso es necesario para pelear en contra del enemigo. You know that the devil doesn't work alone. He has demons. Usted sabe que el diablo no trabaja solo, él tiene demonios. May the Lord rebuke them. El Señor los reprenda. And the enemy is always in agreement with those demons to work against you, against me. Y el diablo siempre está en acuerdo con esos demonios para trabajar en contra suya, en contra mía. So if the devil does it, why not the church work together to fight the enemy as well? Y si el enemigo lo hace, ¿por qué la iglesia no hace también esfuerzos para pelear contra él? You know that one of the strategies the devil uses Usted sabe que una de las estrategias que el diablo usa is to isolate people when they are in distress. es aislar a la gente cuando ellos están estresados, están fatigados. The devil sends darts to the minds of people. El diablo envía tinieblas a la gente tinieblas a la mente, Darts to the mind of people dardos a la mente de las personas, to make them think that nobody cares for them, para hacerles pensar que nadie se interesa en ellos, that nobody loves them. que nadie los ama. And even if there is a person that wants to come closer to that brother in problems, Y incluso si hay una persona que quiere acercarse a esa persona que está, a ese hermano que está en problemas, the devil is working in that mind, el diablo está trabajando en esa mente and the devil is making that person to feel uncomfortable y el diablo está tratando de hacer sentir a esa persona incómoda against that brother or sister that wants to help. en contra de esa persona que quiere ayudar. So when we are in distress, Entonces cuando nosotros estamos pasando por estrés, in anguish, en angustia, we should fast and pray, nosotros debemos orar y ayunar, but it is always good if we can join forces with somebody else. pero también es bueno si podemos unir esfuerzos con otra persona, Share your tribulation. compartir sus tribulaciones. Not for other people to gossip about you, No para las personas chismosear acerca de usted, but look for those spiritual people that you know will have a word from God to you. pero busque a esas personas espirituales que usted sabe que tienen una palabra de aliento para usted. This king was fearful, Este rey estaba temeroso and he shared his distress with the rest of the people, and all together shared that anguish. y él compartió esa angustia con las demás personas, el pueblo, y ellos unieron esfuerzos. 1 Corinthians chapter 12 says Primera de Corintios capítulo 12 dice that we are one body, que somos un cuerpo, and as one body, y como un cuerpo we can read 1 Corinthians 12:25. podemos leer Primera de Corintios 12 versículo 25. The Bible says that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. La Biblia dice que no debe haber divisiones en el cuerpo y que los miembros deben estar unos con otros animándose, Should preocupándose. take care one of another. Deben tener cuidado unos de otros. And whether one member suffer, if a member suffers, Y si algún miembro sufre, all the members suffer with him. todos los miembros sufren con él. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Y si un miembro es honorado, todos los miembros también son honorables con él. Rejoice with it. Ellos también se regocijan con él. So the scripture speaks La escritura habla of serving one another. de servirnos unos a otros. And 8 days ago we said that it must be in love. Y hace 8 días lo dijimos, debe ser en amor. And part of that love Y una parte de ese amor
is to help those brothers and sisters, those people outside who are in distress. Es ayudar a esas personas que están afuera, que están en angustia. And sometimes the best help we can offer is to fast and pray for them. Y a veces la mejor ayuda que le podemos brindar es orar y ayunar con ellos. There are situations so terrible Hay situaciones muy terribles that we cannot do anything but to pray and fast. en las que no podemos hacer nada aparte de orar y ayunar. And that is the best thing we can do. Y esa es la mejor cosa que nosotros podemos hacer. Glory to God. Gloria a Dios. The second thing this king did La segunda cosa que este rey hizo was to acknowledge God's power, fue reconocer el poder de Dios, God's lordship, el señorío de Dios and his mighty works. y sus poderosas obras. Let's read verse 5. Leamos el verso 5. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. And said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven, and rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? And in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Verse 7, Art not thou our God who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham thy friend forever? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Amen. He started to remember Amén. Él empezó a recordar the great works God had performed. las maravillosas obras que Dios había realizado. My brother and sister, Mi hermano y hermana, if God delivered the Israelites from the Egyptians, si Dios liberó a los israelitas de los egipcios, if God gave the victory to David against Goliath, si Dios dio la victoria a David en contra de Goliat, if God resurrected Lazarus from the dead, si Dios resucitó a Lázaro de la muerte, if Jesus resurrected and never died again, si Jesús resucitó y no volvió a morir nunca más, why he won't be able to do something for us? ¿por qué Él no va a ser capaz de hacer algo por usted y por mí? We need to understand that his might is never ending. Tenemos que entender que su poder nunca termina, It has no limits. no tiene límites. He can do whatever he wants to do for you and for me. Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera por usted y por mí. The Bible says that with God all things are possible. La Biblia dice que con Dios todas las cosas son posibles. If we go to Mark chapter 16, Si vamos a Marcos capítulo 16, please go with me. Mark chapter 16, that is very well known. por favor, vaya conmigo a Marcos capítulo 16. Este es muy conocido. Mark chapter 16, Marcos capítulo 16, the Bible says la Biblia dice in verse 17 and 18, en el verso 17 y 18, and these signs shall follow them that believe. y estas señales seguirán a los que creen. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sometimes the problem is that we know these verses by heart, El problema es que muchas veces nosotros sabemos estos versos de memoria and we are able to say them, y somos capaces de decirlos,
but we hardly ever live them. pero casi nunca los vivimos. We cannot make them real in our lives. No podemos hacerlos reales en nuestras vidas, Because sometimes we pay more attention to our fears, porque muchas veces nosotros prestamos más atención a nuestros miedos on how big our problem is, y cuán grande nuestro problema es, instead of paying attention to the Word of God en vez de prestar atención a la palabra de Dios and how great our God is. y cuán grande es nuestro Dios. But tonight the Lord wants to remind us Pero esta noche el Señor quiere recordarnos that He can do what you are waiting from Him. que Él puede hacer lo que usted está esperando de Él. It doesn't matter how difficult it is. No importa cuán difícil es, It doesn't matter what the doctor said. no importa lo que el doctor dijo, It doesn't matter if your situation is in the worst condition. no importa si su situación está en la peor condición. God already did that several times ago. El Señor lo hizo muchas veces atrás. And if He already did it for somebody else, why no, He's not going to do it for you? Y si Él lo hizo por alguien más, ¿por qué no lo va a hacer por usted y por mí? We are His children. Nosotros somos sus hijos And we have to remember y tenemos que recordar that every father cares for his children. que todo padre se preocupa por sus hijos. If our earthly parents care for us, Si nuestros padres primitivos se preocuparon, earthly, si nuestros padres terrenales se preocuparon por nosotros, why know that our heavenly Father is going to care for us? ¿por qué nuestro Padre Celestial no se va a preocupar por nosotros? He never lies. Él nunca miente. He is faithful. Él es fiel. He will be with us forever. Él va a estar para nosotros por siempre. Hallelujah. Glory to the Aleluya. name of Jesus. Gloria al nombre de Jesús. The third thing, La tercera cosa, let's go back to 2 Chronicles chapter 20, please. volvamos atrás a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Glory to Jesus. Precious is the name of our Lord God. Gloria a Jesús, precioso es el nombre del Señor. The third thing is that he remembered the promises given by God. La tercera cosa es que él recordó las promesas dadas por Dios. He remembered the great works of God. Él recordó las maravillas de Dios, las cosas grandes que Dios había hecho, The things already done by the Lord, las cosas que ya había hecho el Señor, but also the promises, which means the future. pero también las promesas, es decir, el futuro, What they were expecting from God. lo que ellos estaban esperando de Dios, What God promised He would do for them. lo que Dios prometió que haría por ellos. Verse 8, the Bible says, and they dwelt therein, and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying, Verso 8 dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, if when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or famine, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, we stand before this house and in thy presence, for thy name is in this house, nos presentaremos delante de esta casa delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, and cry unto thee in our affliction, then thou wilt hear and help. y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Glory to God. Gloria a Dios. We also have that promise. También tenemos esta promesa. The Bible says that if the just praise and ask for help from God, La Biblia dice que si el injusto ora, if the just person prays and ask for help from God, si la persona justa alaba y ora al Señor y pide ayuda al Señor, the Lord will answer. el Señor va a responder. Amen. Amén. The Lord is merciful, El Señor es misericordioso and He delights in helping His children. y Él siempre ayuda a sus hijos. He delights Himself. Él dio su propia vida, He feels pleasure. Él se siente
placiente, He agradado. feels happy Él se siente feliz to help his children. al ayudar a sus hijos. Because when his children come to him, Porque cuando sus hijos vienen a él, his children are trusting in him. sus hijos están confiando en él. Amen? Amen. And God can manifest his power. Y Dios puede manifestar su poder. Matthew chapter 28 Mateo capítulo 28 is also very famous. es también muy famoso. Matthew 28. Mateo 28. We are going to read verses 19 and 20. Vamos a leer los versos 19 y 20. The Bible says, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Verso 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. And here it comes the part I would like to highlight. Y aquí viene la parte que yo quiero resaltar. I am with you always, even unto the end of the world. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Glory to the name of Jesus. Gloria al nombre de Jesús. If we remember the verse we read at the beginning Si recordamos el verso que leímos al principio in Hebrews en Hebreos chapter 13, capítulo 13, Hebrews 13, Hebreos capítulo 13, verse 5, the Bible says, "Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee." sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. That is a promise for us. Es una promesa para nosotros. Amen. Amén. And verse 6 says, Y so el- that we may boldly say, El verso 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, the Lord is my helper. el Señor es mi ayudador. I will not fear what man shall do unto me. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. We cannot fear what a man can do against us. No podemos temer lo que el hombre puede hacer en contra de nosotros. We must fear the Lord. Debemos temer al Señor. We need to obey him. Tenemos que obedecerle. But we shouldn't fear what another person can do against us. Pero no podemos hacer lo que otras personas dicen que hagamos. We cannot fear what they can do against us. No podemos temer lo que esas personas nos hagan. Glory to the name of Jesus. Gloria a Dios. Again, 2nd of Chronicles chapter 20. Let's continue. Otra vez, segunda de Crónicas capítulo 20. Glory to the name of our God. Gloria al nombre del Señor. 2nd of Chronicles chapter 20. Segunda de Crónicas capítulo 20. The Bible says that in addition to recalling the promises, La Biblia dice que además de recoger las promesas, to remember the promises, de recordar las promesas, he also recalled that they had been obedient to the Lord. ellos también recordaron que debían ser obedientes al Señor, That in the past they were obedient to God. que en el pasado ellos fueron obedientes a Dios. Verse 10. Verso 10. And now behold, the children of Ammon and Moab and Mount Seir, whom thou wouldest not let Israel invade, when they came out of the land of Egypt, they turned from them and destroyed them not. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quitase que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Verse 11, behold, I say, how they reward us to come to cast us out of thy possession, why thou hast given us to inherit. Verso 11. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. So Jehoshaphat reminded God Entonces Josafat le recordó a Dios that those ones who were coming against him que esos que venían en contra de él
could have been dead or destroyed. podrían ser muertos o destruidos. In the past, they had the opportunity to destroy them, En el pasado ellos tuvieron esa oportunidad de destruirlos, but God told them, don't do it. pero Dios les dijo no lo hagan And they were obedient. y ellos fueron obedientes. So this king is telling God now, Entonces este rey está diciéndole a Dios ahora, God, we were obedient. Dios, nosotros fuimos obedientes. We didn't destroy them in the past. Nosotros no los destruimos a ellos en el pasado. Although we had the opportunity, we didn't do it because you told us not to do it. Aunque tuvimos la oportunidad de destruirlos, no lo hicimos porque tú nos dijiste que no lo hiciésemos. So look at now that they are coming against us. Y ahora mira que ellos vienen en contra de nosotros otra vez. So if we are obedient to God, Entonces, si nosotros somos obedientes a Dios, we need to feel confident as Jehoshaphat. nosotros debemos estar confiados como Josafat. And we can remind our father, Y nosotros podemos recordarle a nuestro Padre, of course, in humbleness, por supuesto en humildad, that we have been obedient. que nosotros hemos sido obedientes. And, we can wait for God. Y podemos esperar por Dios. Because how come if we are disobedient people, Pero ¿cómo si nosotros somos gente desobediente? how come we are able to ask for something from God? ¿Cómo seremos capaces de pedir algo para Dios? A Dios. Amen? Amén. So obedience is also an important tool for us not to fear. Entonces la obediencia es también una herramienta importante para no temer. When we have been disobedient Cuando hemos sido desobedientes and the crisis, the trouble comes to our lives, y las crisis y las tribulaciones vienen a nuestra vida, then we have to bow down our head entonces nosotros tenemos que bajar nuestra cabeza and we cannot look at God to the eyes. y no podemos ver a Dios a los ojos, Because we know that we have made several mistakes. porque sabemos que hemos cometido muchos errores. But when we are obedient, Pero cuando nosotros somos we obedientes, come closer to God confident. podemos acercarnos a Dios confiadamente. And we can remember that this situation can be only a trial. Y podemos recordar que esta situación es pasajera, Amen? Amen. It's only a test es solo una prueba for God to manifest His power. para Dios manifestar su poder. In verse 12, the Bible says En el verso 12, la Biblia dice that Jehoshaphat said, que Josafat dijo, O our God, will thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us. Neither know we what to do, but our eyes are upon thee. oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. This king acknowledged his weakness. His weaknesses. Este rey reconoció su debilidad And he acknowledged he didn't do what to do. y él reconoció que no sabía qué hacer. He acknowledged that he depended on God. Él reconoció que él dependía de Dios. When we are fearful, we cannot trust in ourselves. Cuando nosotros estamos temerosos no podemos confiar en nosotros mismos. We need to acknowledge, God, I don't know what to do, but you know everything. Help me. Nosotros debemos decir, Señor, yo no sé qué hacer, pero tú lo sabes todo, por favor ayúdame. After this king did it, Lo que este rey hizo después was that he received a word from the Lord. fue que él recibió una palabra del Señor. Verse 14. Verso 14. Please read 14 and 15. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat.
Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. How wonderful are those words. Qué tan maravillosas son estas palabras. Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude. No tenga miedo de esta multitud, For the battle is not yours, but God's. porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Let's remember what Zechariah says in chapter 4, verse 6. Recordemos lo que Zacarías dijo en el capítulo 4, Verse 6. verso 6. Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. No con espada ni con ejército, pero más con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Hallelujah. Glory to the name Aleluya. of Jesus. Gloria a Dios. Whenever we are fearful, Cuando estemos en tribulación, en miedo, we need a word from God. necesitamos una palabra de Dios. That's we need to seek in fast and prayer Por eso nosotros debemos buscarlo en oración y ayuno, to receive that word. para recibir esa palabra. That's why it is important to attend services, Por eso es importante asistir a los cultos, because in a service there are more possibilities to receive a word from the Lord. porque en el culto hay más posibilidades de recibir esa palabra del Señor. Hallelujah. Aleluya. In verse 16 and 17, En el verso 16 y 17, after he received the word, después que él recibió la palabra, he also received instructions about what to do. él también recibió instrucciones sobre qué hacer. Please read verse 16 and 17. Dice: mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Precious is the name of our Lord. Precioso es el nombre del Señor. You don't need to fight. Usted no necesita pelear. Stand still and see the salvation of the Lord. Párese y vea la salvación del Señor. Sometimes all the instruction the Lord is telling us Algunas veces todas las instrucciones que el Señor nos está diciendo is to stand still es que estemos de pie and to see the salvation of the Lord. y veamos la salvación del Señor. That's why the battle is God's. It's not yours. It's not mine. Por eso la batalla es de Dios, no es suya, no es mía. Because He is the one who will deliver us from our enemies. Porque Él es el que nos va a liberar de nuestros enemigos. You don't need to fight against your neighbor. Usted no necesita pelear en contra de su prójimo. You need to trust in the Lord. You need to wait for His word, and you need to stand still and see His salvation. Usted necesita ver la salvación del Señor, estar en pie y ver lo que Él hará por usted. Glory to the name of our God. Gloria al nombre del Señor. Don't rush to do things. No duden en hacer las cosas. Don't rush. No Don't hurry no corra en hacer las cosas. to do things En hacer las cosas that God hasn't told you to do. que Dios no le ha dicho que haga. Be careful with that. Sea cuidadoso con eso. Whatever you are going to do Cualquier cosa que usted vaya a hacer before a problem, antes de un problema, you need to be sure it is God who is leading you to do that. usted necesita estar seguro que es Dios quien le está guiando a hacer eso. If you have doubts in your Si mind, usted tiene dudas en su mente, you better stand still. mejor esté quieto. Don't do anything. No haga nada. Continue waiting in God Continúe esperando en Dios till God tells you do this or do that. hasta que Dios le diga, haga esto o haga lo otro. Glory to the name of Jesus. Gloria al nombre del Señor. Then, after he received this wonderful word, Después que él recibió esta hermosa palabra, he worshiped the Lord and he humbled before him. él adoró al Señor y fue humilde delante de él. Even before the battle, Aún después de la batalla, before he saw the victory, antes Before. que él vio la victoria,
before he started to fight, antes que él empezara a pelear, although he didn't have to fight, aunque él no tenía que pelear, but before the war take place, pero después que la palabra, antes que la Before. palabra tomó lugar, he started to worship. él empezó a adorar. Read verse 18 and 21, please, from 18 to 21. Verso 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová de vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Praise the Lord, for his mercy endureth forever. Gloria a Dios, porque su misericordia es para siempre. If you have received a word from the Lord, Si usted ha recibido una palabra de Dios, if the Lord has told you that he will give you salvation, si el Señor le ha dicho que usted recibirá salvación, that your problem will be solved, que su problema será resuelto, start praising the Lord. empiece a adorar a Dios. Even if you don't see the results yet, Aún si usted no ve los resultados todavía, amen, start praising the Lord as these people, empiece a adorar al Señor como este pueblo, and the Lord will continue working. y el Señor continuará trabajando. And you will see with your own eyes, with your physical eyes, Y usted verá con sus propios ojos, con sus ojos físicos, what the Lord already determined to do for you. lo que el Señor ya ha determinado hacer por usted. If you really trust in that word, Si usted realmente confía en esa palabra, if you really believe what He has told you, si usted realmente cree lo que Él le ha dicho, praise the Lord. alabe a Dios, Glorify His name. glorifique su nombre. Verse 24, 22, and from 22 to 24, please. Del verso 22 al 24 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. The enemy's own weakness came against them, Los enemigos vinieron en contra de ellos, but their own wickedness, their own evil came against them. y su propio mal vino sobre ellos. Do not question the ways of the Lord. No cuestionen los caminos del Señor. The Lord can solve your problem in the way He wants to do it. El Señor puede resolver su problema en la manera que Él quiera. Sometimes His ways are mysterious, Algunas veces sus caminos son misteriosos, strange, extraños, unknown for us. desconocidos para nosotros. But He is sovereign and He does as He wills. Pero Él es soberano y Él hace como Él quiere. So in verse 25 and 26, the blessing came. En el versículo 25 y 26 la bendición vino. Please read it. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Glory to the name of God. Gloria al nombre del Señor. That fear Ese miedo
was changed into gladness fue cambiado en alegría, because they trusted in God, porque ellos confiaron en el Señor, because they were seeking the Lord, porque ellos estaban buscando al Señor, because they were waiting for God to manifest His power, porque ellos estaban esperando que Dios manifestara su poder, because they didn't trust in themselves. porque ellos no confiaron en ellos. Let's read verse 27 and 28, please. Verso 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Hallelujah. And the final thing that happened to this king and his people Y la última cosa que sucedió a este rey, a este pueblo, is that after the glory of God was manifested, fue que después de que la gloria de Dios fue manifestada, the rest of the people didn't look at them in the same way. el resto del pueblo no los vio en la misma manera, del mismo modo. After you receive the victory God is going to give you, Después de que usted reciba la victoria que Dios le va a dar, after so many time of probably years of suffering, después de muchos años probablemente sufriendo, amen, struggling with your problem, amén, batallando con sus problemas, after God gives you the victory, después que Dios le da la victoria, people around you won't look at you in the same way. las personas alrededor suyo no lo verán de la misma manera. Verse 29 and 30. Verso 29 y 30. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. And the fear of God was on all the kingdoms of those countries when they had heard that the Lord fought against the enemies of Israel. Así reinó Josafat sobre Judá de 35 años. Era Verse cuando, 29, please. Again. okay. And the fear of God was on all the kingdoms of those countries. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Isn't wonderful the word of God? ¿No es maravillosa la palabra de Dios? Let's pray, my brother and sister. Oremos, hermano y hermana.